Estamos listos para escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Póngase sobre sus pies, levante su Biblia y hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. Digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Oremos. Amantísimo Padre bueno y omnipresente, necesitamos oír tu dulce voz. Háblanos, Dios, porque nosotros tus siervos te escuchamos con respeto y sumisión. Tu palabra nos renueva, nos sana, nos reaviva. Tu palabra nunca regresará vacía. Tu palabra nos consuela. Por eso, Señor, te suplicamos que no calles y que hables a nuestras vidas. Y a este siervo que llevará la palabra, Señor, te suplico que limpie mis labios y mi corazón para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad tu mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digan amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Juan. Juan capítulo número 16. Y vamos a estar leyendo solo un versículo para iniciar, aunque vamos a tocar en el mensaje otros versículos. Juan capítulo número 16, y vamos a leer el versículo número 33. Gloria al Señor. Cuando lo tengan listo me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es palabra de Dios, santos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Voy a ser muy breve en el mensaje esta tarde y quiero predicarles un mensaje que lleva como título: fortaleza divina en los tiempos difíciles. Y me propongo como objetivo esta tarde que usted y yo podamos estar confiados en la fortaleza divina en medio de las malas noticias que podamos recibir en nuestra vida. Queridos hermanos, las malas noticias son parte de la realidad humana. Yo quisiera decirles, desde el momento que nos hicimos cristianos, adquirimos cierta inmunidad y no vamos a pasar por enfermedades, ni malas noticias, ni accidentes, pero la verdad es que no es así. Jesús lo dijo claro: en el mundo tendréis aflicción. Eso significa que no estamos blindados y que podemos atravesar por el valle de desesperación y de malas noticias. Pero sí estamos confiados en que la fortaleza divina siempre es una realidad en medio de la situación más adversa que podamos estar viviendo. Aún en medio de las muy malas noticias que podamos recibir, a los que hemos confiado en el Señor,
vamos a ver la vida de diferente manera. Esa es la diferencia entre alguien que tiene a Cristo en su corazón y aquellas personas que viven sin esperanza. Y es que nosotros estamos confiando en la fortaleza divina aún en medio de las malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Una mala noticia es aquella información que llega a nuestra vida y que va a alterar de manera negativa y drásticamente la perspectiva que nosotros tengamos con respecto al futuro. Es aquello que de manera inminente, sin esperarlo, sorpresivamente llega a nuestra vida, y esa mala noticia nos afecta porque drástica y negativamente puede afectar nuestra perspectiva del futuro. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que hay expertos en la salud física y en la salud mental que tienen ciertos protocolos para dar malas noticias? Por ejemplo, hay un grupo de oncólogos, médicos expertos en cáncer, liderados por dos doctores. Uno de ellos se llama el doctor Walter Bailey y el doctor Robert Buckman. Elaboraron un protocolo para la comunicación de malas noticias en el área de la medicina. Y ese protocolo fue basado básicamente en las experiencias propias que ellos habían vivido y también en ciertas encuestas que ellos habían leído. Dar una mala noticia es una de las cosas más difíciles que puede haber en la vida, porque es más fácil dar una buena noticia, ¿no lo creen ustedes, santos? Pero dar una mala noticia, esto recomiendan algunos consejos, como por ejemplo, hay que detenerse a pensar si nosotros somos la persona indicada para dar una mala noticia. También parte del protocolo tiene que ver en pensar en nuestro propio estado emocional para poder dar una mala noticia. Anticiparnos a la reacción de la persona. Dice el doctor Buckman que para dar una mala noticia, por ejemplo, a una persona que le dicen usted tiene diagnóstico de cáncer, el doctor debe de estar preparado para poderle comunicar o para poderle responder todas las preguntas que tenga el paciente, y no solo eso, sino para darle cuál va a ser el plan de acción en el tratamiento que esa persona debe de tener. Además, para dar una mala noticia se debe elegir bien el momento, se debe buscar un contexto tranquilo y emocionalmente neutro para que la otra persona pueda recibir esa mala noticia de la manera correcta. Mantener de alguna manera cierta proximidad física. Hay personas que reaccionan a las malas noticias, por ejemplo, desmayándose. Y usted está parado con alguien, vení, te voy a comunicar algo, mira, vos tenés cáncer y por ese volado te podés morir. Ups, y cae al piso. No se muere del cáncer, sino del hematoma cerebral que va a tener ahí, ¿verdad? O del traumatismo. Por eso es que una de las recomendaciones que se dan es que se le diga a las personas que puedan sentarse. Estos médicos y psicólogos han llegado a la conclusión, por ejemplo, que para dar una mala noticia no tiene que ser de una manera drástica, así fría, sin empatía para con el otro, pero tampoco se le debe dar muchos rodeos. Por ejemplo, si yo vengo a alguien y le tengo que comunicar que ha fallecido un ser querido, una manera incorrecta de llegar donde esa persona es, por ejemplo, decirle, mire, usted sabe que tenemos la esperanza de la eternidad, hay que ser fuertes, un día quizás nos vamos a volver a ver, nuestros seres que se mueren están en el cielo.
yo creo que si fuera la otra persona le dijera, decime ya. O sea, después usted va a decir cualquier otra cosa, pero hay que saber darla. Y luego, una mala noticia también siempre trae un proceso de duelo. Cualquiera que sea, por pequeña que sea. Le voy a poner algunos ejemplos. Noticias pequeñas que son malas, pero que afectan el estado físico, emocional, cognitivo, social e inclusive espiritual de una persona. A alguien le quitan el trabajo. Está trabajando y lo llaman a la oficina y le dicen, mira, vamos a hacer un ajuste de personal y hemos determinado que ya no vas a formar parte de nuestro equipo. Aquí está tu cheque o te vamos a pagar tu indemnización de esta manera. De alguna manera es una noticia negativa. O de repente a alguien que ha vivido con un esposo o con su esposa, uno de los dos le dice, mira, he llegado a la conclusión que después de varios años de caminar juntos, creo que lo más correcto y lo más saludable es que nosotros podamos agarrar caminos diferentes por el bienestar de ambos. No se va a tomar con alegría una noticia de esa naturaleza. Y no se diga otras noticias como por ejemplo, le llega una nota de embargo a la casa que tiene que desocuparla porque no ha podido pagar. O de repente una mala noticia cuando le puede llegar una nota de embargo en el salario de su trabajo. O cualquier otra mala noticia, hasta las más delicadas, como por ejemplo que venga una persona y le diga, estaba bañándose una mujer y de repente se hizo el autoexamen en la mama y notó que había unos nódulos en su mama derecha, unas pequeñas chibolitas. Se fue al doctor, le hicieron la mamografía y le hicieron el examen. El doctor le dice, mire, necesitamos hacerle una biopsia porque yo veo anormal eso que tiene ahí. Va al proceso de la biopsia, que no es otra cosa que sacar una muestra de piel interna de donde están los nódulos y luego viene el resultado. ¿Se imaginan entre el momento que le toman el examen y el momento que tiene que recibir la respuesta? Es una... Yo si fuera mujer quizás ni durmiera, hermano. O sea, es una cosa tremenda. Pero pueden aparecer otras cosas y aparece eso. Entonces cuando se da la noticia, se imagina que viene la persona, llega a recoger su examen y le dicen, usted tiene cáncer. Y este es el procedimiento. Va a tomarse este medicamento, si no le funciona, vamos a tener que hacerle diálisis. Le vamos a tener que dar quimio, diálisis es otra cosa. Y si no le funciona, vamos a extirpar. Y entonces la persona empieza y el médico tiene que darle todo el panorama. Es decir, el médico no tiene que dar falsa expectativa. O sea, tiene que comunicar tal cual es, porque así es la manera como se va a cuidar la persona. O a alguien, por ejemplo, que está padeciendo un problema de diabetes, es tan avanzado ya, que inclusive hasta con diálisis podría estar, y le dicen, mire, tenemos un problema en su pie y no lo podemos rescatar, necesitamos amputarle lo más pronto posible su pie. O sea, es una noticia tremenda. O sea, ¿cómo se va a recibir? Entonces hay un proceso que se llama el proceso de duelo o las etapas de duelo, donde viene a afectar todo el sistema de la persona. Le digo, hay efectos físicos, emocionales, sociales, cognitivos, efectos espirituales. Por ejemplo, déjenme citarles algunos. Una persona que ha recibido una mala noticia, físicamente va a tener quejas físicas de su cuerpo. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, cefalea, migraña, problemas de presión arterial alta que se eleva de un solo, problemas, ¿cómo te diría? Musculoesqueléticos, cardiovasculares, y que aparecen fruto de una mala noticia. O sea, el cuerpo tiene esa función. Algunas personas hasta aparecen con ciertas, ¿cómo te diría?, erupciones en la piel, que es fruto de lo que está viviendo. No se diga otras cosas ya
de funcionamientos químicos, como por ejemplo el tener un insomnio, no poder dormirse o querer solo estar dormido, etcétera. Pero no solo físico, porque el hombre es un ente biopsicosocial, espiritual. Aparecen también efectos emocionales después de una mala noticia, como tristeza, depresión, cólera, soledad, desamparo, impotencia, culpa. Alguien, qué sé yo, le da por no comer, o alguien le da y por bulimia, que se quiere comer todo, un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de que uno mira el futuro y dice, ¿y cómo va a ser? Emocionalmente uno puede sentirse en el momento en que todo el futuro lo mira sombrío, y aparece el sentimiento de culpa y de conmiseración, porque si uno es el responsable de una mala noticia, alguien está diciendo, ¿por qué hice esto? ¿O por qué sucedió esto? Vale, les voy a poner un ejemplo. Alguien que lo diagnostican y le dicen, usted es VIH positivo. Inmediatamente se pone a pensar en qué lo pudo haber llevado a eso, y de la culpa hasta se puede pensar en el suicidio. Para muchas personas, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero no solamente cuestiones físicas, sino que hay manifestaciones cognitivas, como por ejemplo alteración del contenido del pensamiento, alteración en distintas funciones ejecutivas, alteración en la memoria, en la atención, no se puede concentrar. Es una persona que le hablas y parece que está como oída, no responde. Es una persona que no puede hacer su trabajo bien porque no tiene las facultades para hacerlo. Y frente a estas situaciones físicas, emocionales y cognitivas, muchos no son tan fuertes y terminan hospitalizados en una área de atención mental con fármacos a raíz de la mala noticia que ha recibido. Y luego conductuales, se dan cambios como por ejemplo cambios de patrones conductuales en comparación al usual, y eso dependerá de cada persona. Por ejemplo, puede ser una persona muy astemia de cualquier tipo de adicción y recibe una mala noticia y se vuelve todo lo contrario. Se vuelve dixómano, se vuelve drogadicto, se puede volver adicto al sexo, a la pornografía, ludópata y adicto a los juegos y a todo ese tipo de cosas. Esos son alteraciones que aparecen también. Por otro lado, están los efectos de carácter social. Una persona que ha recibido una mala noticia puede caer en un estado de aislamiento, el querer estar solamente encerrado en él mismo, el no querer hablar con nadie, el que le molesta a todo el mundo, empieza a maltratar a las personas que están cerca de él. Aquellos que le quieren ayudar, de repente para él van a ser un motivo de, ¿cómo te diría?, de estorbo, y todo lo que es la conexión con el contacto del mundo exterior lo quiere evitar. Y también hay efectos espirituales, como por ejemplo, a los que creemos en el Señor, aparecen, ¿cómo te diría?, ideas de trascendencias para poder entender a Dios. Porque nos podemos decir, ¿y qué pasó si nosotros oramos, le pedimos al Señor de rodillas? ¿Y por qué, Señor, si tu palabra dice que todo que clamemos a ti, tú nos vas a responder? Si tu palabra dice que todo lo que pidamos con oración llena de fe lo concederás. Si tu palabra dice, Señor, que, ¿cómo te diría?, que aquellos que claman con amor y que para ti no hay nada imposible. ¿Y por qué no salió esto? Y ahí viene a gente que dice que hasta peleada con Dios está. Entonces, queridos hermanos, el ser humano es un ser muy complejo. Y en ese orden de ideas siempre van a haber malas noticias. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Porque les vuelvo a repetir, las malas noticias son parte de la realidad humana. Jesús lo dice en el versículo que tenemos ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Noten ustedes ya de entrada, Jesús les dice, hey, les ha hablado acerca de la promesa del Paráclito, de la promesa eterna, de la promesa que voy a venir otra vez, voy a prepararles morada, pero voy a venir otra vez.
ese es el contexto del capítulo 16, pero les está diciendo, esto les he hablado para que tengan paz, pero sepan una cosa, en el mundo van a tener aflicción, pero sepan algo más, deben de confiar, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Aleluya. Y ahí es donde viene, hermanos lindos, la parte esta de tener fortaleza divina en medio de las tormentas de la vida. Tener una fe inquebrantable en medio de las adversidades. Confiar en Dios en tiempos difíciles. Depender de la fortaleza divina. La fortaleza divina en tiempos difíciles. Entonces yo quiero en esta tarde resumirles más como tres cosas muy fundamentales. Y es que, queridos hermanos, antes de resumir esas tres cosas de cómo un cristiano enfrenta unas malas noticias, debemos siempre recordar la omnipresencia y el amor de Dios en medio de lo que estemos viviendo. La omnipresencia es ese hecho de que Dios está en todos lados. Así como la omnipotencia es el poder absoluto de Él, o la omnisapiencia es que todo lo sabe. Cuando hablamos de la omnipresencia, estamos hablando de que Dios está en todos lados e inclusive en medio de esa mala noticia, en medio de esa negación, en medio de ese embargo, en medio de ese divorcio, en medio de ese diagnóstico de cáncer, en medio de que te echaron del trabajo, en medio de que te negaron algo, en medio de esa situación, Dios está ahí, santos. El salmista en el Salmo número 139 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y luego menciona lugares. Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también ahí estás tú. Es decir, ¿y dónde no está Dios? Pues si subimos al cielo está Dios. Si bajamos al Seol, ahí está Dios. Versículo 9. Si me elevare sobre las alas del alba y me estableciera en el extremo del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Escuchen esto, santos. Este es un pasaje muy consolador, porque aún aparentemente creyendo que uno está abandonado y que Dios no está ahí en esa mala noticia, Dios siempre está ahí. Dios está en el asunto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar las malas noticias? Y básicamente les quiero decir tres ideas fundamentales que nacen de la Escritura. Vamos a enfrentar la mala noticia confiando en Dios a través de tres cosas. Uno, la oración. Dos, la palabra. Y tres, el contacto o el apoyo que podemos encontrar en nuestros seres amados y en nuestra comunidad de fe. Ese es el bosquejo del mensaje de esta tarde. Cómo un cristiano encuentra tranquilidad, fortaleza en medio de las malas noticias. Primero, llevando todo a Dios en la oración. Segundo, buscando el consuelo en su palabra, que siempre tendrá una palabra para nosotros en medio de la adversidad. Y tercero, refugiándonos en nuestros seres amados, en nuestra comunidad de fe y en nuestra iglesia. Veamos lo primero, apoyados en la oración. Busquen Filipenses capítulo 4, por favor. En este pasaje vamos a encontrar cómo hay una invitación a presentar nuestras preocupaciones delante de Dios. Versículo 6, Filipenses 4:6.
¿Lo tienen, santos? Acostúmbrense a buscar los pasajes y vayan señalándolos inclusive. Dice la palabra: por nada estéis afanosos. Yo le podría decir al apóstol San Pablo: ¿cómo que no voy a estar afanoso? ¿Y no hay una mala noticia? ¿Y no le han dicho que le tienen que hacer una cirugía? ¿Y no lo echaron del trabajo? ¿No le dieron un diagnóstico que no era alentador? ¿No le negaron una cosa? ¿No lo echaron del trabajo? No está en una situación, pero el apóstol continúa. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no vamos a estar afanosos, sino que vamos a presentar delante de Dios nuestras peticiones. Es decir, nos vamos a descargar en Él. Miren, hermanos, nosotros tenemos una poderosa herramienta que es la oración y no hacemos uso de ella. Pero usted puede estar en el momento más adverso de su vida y se viene a arrodillar delante de Dios, y sucederá lo que dice el versículo número 7. Cuando usted ha presentado delante de oración sus peticiones, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hermanos, es que así es. Y no se lo digo por quererle enseñar algo. En los momentos más oscuros de mi vida, me he arrodillado en mi oficina, a la orilla de mi cama, o he venido en el vehículo hablando con Dios. He chillado con Él si quiere, pero yo ya me siento de diferente manera. El problema está ahí. La adversidad, la tormenta, los vientos que soplaron están ahí. Pero yo ya no soy diferente. ¿Por qué? Porque he presentado delante del Señor mis peticiones en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ha guardado mi corazón. Y ese es otro nivel, hermanos. ¿Saben ustedes que es tan importante la oración que inclusive Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó que en el momento más adverso de su vida, cuando estaba a punto de pasar por el valle de sombra de muerte, un jueves antes de morir el viernes, terminó la Pascua judía, la última cena, y se fue al monte de Getsemaní a orar. Dice Mateo, registrando ese momento, capítulo 26, versículo 36 de Mateo, que llegó Jesús con los discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. El monte Getsemaní, o el monte de los olivos, es una pequeña montañita que está enfrente de Jerusalén. Cuando yo fui a Jerusalén, quisiera que imaginaran que el unicentro ese de Altavista es Jerusalén, y que el monte de los olivos es aquí por donde está la cafetería, y que se mira así al frente el monte de los olivos. Se llama Getsemaní. Pues ahí llegó Jesús a orar después de estar en el cenáculo donde comieron esa última cena, y luego se va con sus discípulos, y dice la palabra, versículo 36, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. ¿Qué fue a hacer Jesús al monte Getsemaní, santos? A orar. Y Jesús sabía lo que venía. Lo digo porque es Dios, y porque la oración de Él denota que ya sabía lo que venía. Dice después en el 37, tomando a Pedro y a Santiago y Juan, que eran los hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo no sé si entiende lo que el texto dice ahí, o agarra la magnitud. Entristecerse y angustiarse. No solo se puso triste ni se angustió, sino que se entristeció y angustió en gran manera. Un doctor, un médico que escribió uno de los evangelios, Lucas, dice que Jesús sudaba grandes gotas de sangre que caían.
Cualquier lector rápido de la Biblia puede decir, esto es una exageración, como una persona va a sudar gotas de sangre. Pero no, hermanos, está comprobado que cuando una persona está angustiada y en un alto nivel de estrés, los poros se abren y empiezan a salir gotas de sangre y le da como una especie de alergia. Claro, Jesús sabía que ahí lo iban a llegar a apresar, que le iban a hacer un juicio injusto, que no iba a ser escuchado ni vencido en juicio y que lo iban a matar. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Su alma estaba triste hasta la muerte. Yo digo, si el Hijo de Dios sintió eso, ¿cómo no nosotros, hermanos? En algún momento nos vamos a sentir así. Y yo me he sentido así. Y lo he sentido y no estoy exagerando, hermanos. He estado, como dijo Jesús, con mi alma muy triste hasta la muerte. Donde uno no recibe consuelo, donde miren una palabra que uno diga. Hermano, vino un día una hermana, una colaboradora nuestra, y me dice: mire, yo tengo cáncer y me van a hacer todo este tratamiento. Y yo, ¿qué le decía a vos? ¿Qué se le puede decir a una persona así? Lo siento, es mentira, no lo estamos sintiendo. Lo único que le pude decir es: hermana, refugiémonos en la oración, y a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien, y dése todo el tratamiento, falte los días que va a faltar, y yo le voy a pagar siempre al mes su salario completo. Es la única manera como le puedo acompañar, y voy a orar por usted. Y me dijo: gracias, pastor, porque no me dijo palabras vanas, sino que me dijo lo que realmente quería oír. Ahora ya sabe el tratamiento y todo lo demás. Jesús estaba así. Pero dice el del 39 que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, que decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero eso lo hizo orando. ¿Y qué fue lo que pasó? El evangelio dice que llegó un ángel a consolarlo ahí. Por eso, hermanos, siempre que nosotros estemos tristes, con el alma triste hasta la muerte, angustiados en gran manera, como estaba Jesús, si estamos viviendo una situación de angustia, lo mejor que podemos hacer es venir delante de Dios a presentar nuestras peticiones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a consolar en ese momento. ¿Están oyendo, santos? En segundo lugar, estoy hablando de cómo un cristiano enfrenta esa situación. Cómo nosotros vamos a tener fortaleza divina en medio de las adversidades o los tiempos difíciles. En segundo lugar, después de la oración, les dije que deberíamos ¿de qué? Les dije, hermanos, aferrarnos a la palabra de Dios. Esto es maravilloso, hermano. ¿Saben por qué? Porque la exploración de versículos bíblicos, el leer la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, pero hambriento, deseando que Dios le hable, es el mejor consuelo que puede tener en el momento de eso. No hay otro consuelo. No hay. O sea, más que cualquier palabra humana que uno pueda decir, más que la palabra de un psiquiatra, de un psicólogo, de un coach de vida, de un mentor, más que una palabra, es la palabra de Dios. Por ejemplo, usted está viviendo una situación difícil. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Usted lee eso, wow, mi amparo y mi fortaleza, en quien puedo ir a ampararme en los momentos difíciles, y me va a fortalecer. Él me va a cubrir como en un castillo, como en una fortaleza. Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Un día de estos, gloria al Señor, creo que fue el viernes en la noche, antes de las 12 de la noche, hubo un temblor fuerte, hermanos.
Y yo le dije a mi esposa: ¿y sentiste el temblor? No, me dijo. Y yo: Dios mío, qué sueño tiene esta, dije yo. Entonces, una cosa tremenda. Un temblor en la noche del viernes. Y en mi casa, que tiene una ventana grande de vidrio, se movían esas tonteras, plac, plac, plac. Yo sentía que era una cosa tremenda. Entonces, pero aquí dice la Biblia, mis queridos hermanos, que Él es nuestro pronto auxilio. Por lo tanto, si es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no vamos a temer, aunque la tierra sea removida, a que se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos mal alguno, porque Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya. Uno encuentra refugio en la palabra. Por ejemplo, si usted está viviendo una situación que está pasando por las aguas difíciles de la vida, si usted está viviendo un momento difícil, hay veces uno solo habla para los adultos, pero para un muchacho, por ejemplo, que lo corte la muchacha que ama, para algunos es como morirse casi. O sea, que se termina un noviazgo. Pero ¿qué dice la Escritura en Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi mano derecha, dice el Señor. O sea, el Señor está ahí, hermanos. Y cuando usted no entienda algo, y uno dice: Dios mío, ¿por qué si yo puse esto en oración, esa casa, ese trabajo, ese proyecto, esa cosa civil, esa relación y eso, y no se dio? Pues ¿qué dice Romanos 8:28? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque usted en el momento no lo, o sea, miren, hermano, en el momento uno no lo entiende, vos. Pero al final uno lee eso y lee la palabra, uno termina consolado diciendo: bueno, yo creo esta palabra y todas las cosas, todas son todas, hasta las malas noticias, todas las cosas al final ayudarán para bien. Así que déjenme decirles algo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso es lo que te está pasando también, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Lo creen, santos? Puedes levantar tu mano y decir: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Grítenlo. Les hago una pregunta: ¿ustedes aman al Señor? Pues si aman al Señor, todas las cosas les van a ayudar para bien, hermanos, aunque en este momento no lo puedan entender. Aunque no lo puedan entender. Entonces hemos visto cómo enfrentar las malas noticias y adversidades. Y ya hemos hablado de dos cosas: de ir al Señor en oración, de buscar consuelo divino en esta palabra, que siempre tendrá un consuelo para nuestra vida. Y finalmente vamos a encontrar oración, vamos a encontrar consuelo cuando nos refugiemos en nuestra comunidad, en nuestros seres amados y en nuestra comunidad de fe. La Escritura enfatiza en que debemos de compartir nuestras cargas. Mire lo que dice Gálatas, un poquito suave, capítulo 6, versículo 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:11: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué importante es tener un grupo de apoyo, tener seres amados
en los que uno pueda ir y decirle: me estoy sintiendo de esta manera, me pasó esto. Miren, hermanos, en psicología hay un principio que se llama catarsis. La catarsis no es otra cosa que sacar lo que uno anda preocupando y decirlo, y solo con sacarlo y hablarlo ya se siente bien uno, como que se ha descargado, como que ha descargado la vida. Qué importante es eso, hermanos. Les cuento dos experiencias, y quizá viene ahora porque las hermanas me lo recordaron. En uno de los años más tristes de mi vida, en este caminar de terreno agreste que he vivido, y que mis decisiones me llevaron a conocer lo más difícil de mi vida. Hubo gente que me insultó, que me mandó al infierno, que querían que me divorciara, que mis hijos se quemaran en el infierno conmigo. Y yo era como un leproso, que la gente no se quería meter conmigo. Y qué lindo fue un día, en esa entrada estaban 3 hermanitas, 3 señoras, y me abordaron y me dijeron: pastor, nosotros no somos de la iglesia, nosotros somos de la iglesia Elín, la iglesia que fundó el pastor Sergio Solórzano y ahora pastorea el pastor Mario Vega, el pastor general, junto con otro grupo grande de pastores. Y hemos venido acá para decirle que dice el Señor que usted se debe levantar. Usted es un elegido de Dios. Y para decirle que nosotros 3 estamos orando en nuestro grupo de oración por usted, y que el Señor nos mandó acá para venir a orar por usted. Y oraron por mí, hablaron en lenguas y fue lindo, yo me sentí confortado. Y se los cuento ahora porque venía entrando y estaban 2 de esas 3 lindas mujeres. Las abracé y les dije: hermana, qué lindo volver a verlas. Y una de ellas me dijo: ¿se acuerda que vinimos a orar por usted? Sí, pues le queremos decir que seguimos orando por usted. Gracias, hermanas lindas de la iglesia Elín que están ahí. Aquí están estas 2 santas mujeres que han venido ahora. Pero imagínense eso, o sea, el hecho de que alguien pueda hacer. Y uno pasa, o sea, por diferentes cosas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas malas noticias y otras buenas noticias. Tiempo atrás recibí una mala noticia y pues yo se la dije en la noche a mi esposa: mira, me pasó esto, esto y esto. Y mi esposa se tenía que ir a su trabajo muy temprano en la mañana. Y yo le dije: mañana no me quiero despertar, yo quiero dormir, dormíteme hasta que puedas. Yo no hubiera querido despertar porque realmente mi mente estaba volando por una cosa pequeña, pues. Pero qué lindo fue levantarme y ver en el comedor, en el desayunador, porque ahora vivimos prácticamente solo con 2 chihuahuas, ¿verdad? Y ver que había una bolsa de un lugar fino y adentro había un croissant y un muffin, pero estaba pegado un post, un papelito amarillo, y el papelito dice así: aunque no entendamos, quedémonos con sus planes, porque siempre son mejores que los nuestros. Te amo. Y una carita feliz ahí. Pero había una cosa más. Y aquí está el papel, no se lo puedo enseñar a todos porque es con la letra de ella. Pero me dejó una cita. Y lo que dice bien bonito, pues: aunque no entendamos, quedémonos con sus planes, porque siempre serán mejores con los nuestros. Te amo. Y después
me puso Isaías 55, 8 y 9. Y la palabra dice en Isaías 55, versículo 8, 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y el 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Aleluya. Cuando yo leí eso, yo me puse a chillar, honestamente. Y pues puse la cafetera, me hice un café con leche, le tomé una foto y le dije: gracias por estar en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Eso es matrimonio. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida junto a vos. Ahora, pero escuchen algo. Qué bonito es sentir ese apoyo de alguien. En otros momentos yo he sido con ella, cuando ha tenido que someterla a una cirugía, y ¿quién va a firmar de responsable? Yo. ¿Y qué es usted? El esposo. Vaya, firme acá. Y yo leo: nos exoneramos que si este paciente se muere, usted no nos va a demandar ni nada. Y esto voy a firmar. Y lo firmo. Ahí estamos. Mis queridos hermanos, qué importante es apoyarnos en los hermanos. Qué importante es que haya gente que te diga: hey, yo sé por lo que estás pasando. No tengo palabras para decirte porque no quiero ser un adulador, pero solo te quiero decir que cuentes conmigo. Aquí estoy. Todo va a salir bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Quiero preguntar: ¿hay alguien aquí que está pasando por una situación adversa, por unas malas noticias, cualquiera que sea, y ya se refugió en la oración, ya escuchó la palabra y quiere refugiarse en una comunidad de fe y quiere sentir el abrazo del Padre? Yo te invito a que te levantes de tu asiento. Quiero darte un abrazo y quiero orar por ti. Y quiero decirte que Dios tiene el control de tu vida. ¿Hay alguien que en este momento esté pasando por una situación difícil, que dice: este es el momento adverso? Aquí, hermana, por favor.